En lo personal, odio esos personajes que hacen girar todo a su alrededor, muchas veces opacando a los demás, pero como dicen por ahí, siempre hay excepciones. De lo que pensé que sería un slice of life genérico, sale una gran obra. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Charlotte es de esos animes redondos, una serie simple que rebosa de profundidad, corta pero concisa, de escolares pero con una madurez increíble, aunque su género y temática no sorprenden demasiado. Si hablamos de poderes, o más específicamente escolares con habilidades, animes hay por montones. Ahora el brillo, es decir, en qué se destaca una serie de otra. Ya lo hablaba antes. Cuando tienes una temática recurrente, la manera de destacar es por dos caminos: o confiar en tus personajes, o ahondar más en el argumento, que en este caso son los poderes, para que no quede en algo superficial. Pienso que Charlotte se fue por este camino, y ya hablaremos del por qué. Para empezar, quisiera hablar de esos dones, de esos poderes. Y es que desde los X-Men se nos ha dicho que no todos los héroes quieren serlo, porque no todos dominan o quieren su poder. En este caso no es tanto por aquello. Sí, hay situaciones específicas como el colapso de Ayumi, pero el factor que en verdad pesa para no querer ser especial son los adultos. Bueno, aquí quieren escarbar en los secretos de cada adolescente, sin importar en los daños colaterales. El mismo hermano de Tomori lo vivió en carne viva, y así es como quedó. Me causa risa que no solo el género sea bastante recurrente, sino que también existen los mismos argumentos. Si tomamos en cuenta que estos dones afectan a los adolescentes y luego cuando adultos se van, estaríamos en presencia del síndrome de la pubertad, visto en el anime de la coneja. Bajo esa lógica, Sakuta tendría la misma habilidad que el level 0 de Tuaru no Index. Pero bueno, eso sería para otro video. O si vamos al lado técnico, supuestamente los poderes son dados por un meteorito. ¿Y no era lo mismo en Darken and Black? Da que pensar, ¿no es así? En un inicio, Yu es obligado a cambiarse de escuela y unirse a un centro estudiantil para velar por la seguridad de todos sus iguales. ¿Pero quiénes son estos iguales? Gracias a Suzumiya acuñé el término de Spers, afectados por un fenómeno relativamente común de ver. Con ello conocerán más personas y con cada una nueva habilidad, donde en un gran porcentaje de estas están falladas. De hecho, el mismo prota lo dice. Porque es verdad, muchas habilidades son ordinarias, bastante malas aún para la serie. Por ejemplo, ser veloz sin poder parar, hablar con los fantasmas, pero sin ni siquiera enterarse. Y así seguimos contando. Bueno, viendo el lado positivo, eso es como la originalidad que tiene Charlotte, porque no es visto como una maldición, simplemente es un poder chafa y ya. Así como esa llama de Innobattle, donde no hacía absolutamente nada. Aunque si somos más observadores, estos fallos de alguna manera vendrían siendo el intercambio equivalente de los contratistas. ¿Ya ven cómo se parecen? Pero bueno, así vendrían siendo las cosas en la primera mitad, donde cada capítulo es autoconclusivo por sí mismo. Aunque hay casos destacables, como la misma Misa, o el jugador que quería ser mejor no por sí mismo. Pero lo verdaderamente excepcional es el segundo plano al cual fue enviado Yu. Su habilidad no tenía nada fuera de lo común, su participación en cada caso era lo justo y necesario. Inclusive, Nao pasó a ser la más importante en ese aspecto. Obviamente, al ver el anime por primera vez simplemente obvié al personaje, porque así estaba escrito en un inicio. Pero ahora, viéndolo de nuevo, vaya que lo hacen a propósito, porque esa es la intención del anime, ocultarte la importancia del héroe,
el por qué él es el prota y qué rol cumple, cumplirá o ya cumplió. Otro factor muy destacable es el manejo de las muertes en la serie. Desde un inicio, una de las protagonistas está muerta, pero nunca fue utilizado como un factor melodramático. Al contrario, la misma hermana lo tenía bastante claro y de alguna manera lo aceptaba, o más que eso, lo sobrellevaba bastante bien. En el caso de Ayumi, el prota sí se lo toma muy mal, y no es para menos, pero una vez tomado su tiempo se dispuso a seguir, sobre todo porque había cosas igual de importantes allá afuera, que también estaban relacionadas a su familia. Me pueden decir que fue frío, o decir que es algo positivo es incorrecto, pero seamos claros, lo mismo que ignoramos como espectadores es lo que motiva a que el anime sea así, porque morir no es algo lejano para ninguno, tomando en cuenta que están los adultos con una organización gigantesca buscándolos, para experimentar con ellos. Básicamente hay una guerra que no vemos, pero vaya que es real. Y siguiendo con el mismo tópico de la muerte y tal, podemos hablar de una de las escenas más polémicas de la serie, donde el protagonista se cuestiona si salvar o no a un compañero, teniendo todas las herramientas para hacerlo, pero este decide que no. Y tengo la explicación perfecta para aquello, pero lo veremos más adelante. Como ya lo dije, la primera mitad era bastante autoconclusiva, hasta que el prota al escuchar una canción recordaría varias cosas. Obviamente es el gran giro de tuerca de la serie, y se los dejaré a ustedes, pero básicamente recurre al confiable salto temporal. ¿Y qué les puedo decir? Es todo lo que esperaba. Antes les contaba que había un conflicto desde las sombras, pero aquí se lanza sin anestesia, viendo desde un inicio su peor cara. Y a pesar de que ahora el prota tenga mayor importancia, sigue siendo el secundario, y eso es lo genial. Porque hace mil y un plan para salvar al que en verdad importa, al que en verdad puede cambiarlo todo. Y a su vez, en unos pocos minutos, la serie te muestra todo lo que tiene: poderes, acción, sufrimiento y más que nada, la verdad. Yu no es el gran líder de la resistencia ni mucho menos. No es la cara de los adolescentes con poderes, ni es el gran héroe. Solo estaba en el lugar equivocado y con el poder equivocado. Aunque todo eso de secundario cambiaría ya los últimos capítulos. Es difícil hablar sin hacer spoiler, pero básicamente el prota se echa la guerra al hombro, y no solo el argumento, sino que también la serie misma. Lo dije ya en la introducción, y pues aquí está. Por lejos es uno de los más rotos en el anime, y si han visto mis otros videos, eso me molesta mucho, pero en este caso la misma serie te prepara para ello. En un inicio vemos cómo es un villano de tomo y lomo, obviamente bajo la lógica de la primera parte, donde todo era más inocente. Luego vemos que no tiene tanta importancia, siendo un miembro más del consejo, y por último descubrimos cómo hay alguien más relevante que él. Así que todo su potencial visto, sobre todo en el último capítulo, es bastante bien recibido. Básicamente es la evolución muy bien llevada de un personaje, y más aún cuando ya vivió las mismas cosas, pero de diferentes perspectivas. Y aquí volvemos a la interrogante antes planteada: ¿por qué no quiso salvar a su Nakama? Pues el método era el viaje en el tiempo, pero viendo todo lo logrado no salía a cuenta. ¿Ven? También volvemos al lado frío, y es que es cierto, tantos intentos para lograr el eje cronológico actual que una persona no lo vale. Por otro lado, muchos me podrían decir que la muerte de ese personaje es mucho después de las partes críticas en el anime, pero Steins Gate plantea que hasta el mínimo cambio basta para volver patas arriba al mundo, y que la única manera de lograr un verdadero cambio es que todas y cada una de las piezas estén en su sitio. En este caso, él era una de ellas. Aparte, para ese tiempo el protagonista estaba en un viaje interminable para acabar con todo su sufrimiento de este poder. Tanto se demora y tanto se mete en su papel de El Salvador, que pasan años sin tocar sus tierras, y su memoria se ve afectada, llegando al extremo
de olvidar a sus amigos del consejo. Aquí es donde empieza a cuestionar todo el poder que tiene y qué hace con el mismo, hasta que recuerda cómo empezó y todo lo que pasó. Porque si hubiera sido el Yu del primer capítulo, no tengo duda alguna que conquista el mundo o algo por el estilo, aunque no hubiera estado de más ver más poderes. Aún así, es uno de los finales más satisfactorios que he visto. Siempre hay series que me quedan debiendo acá, pero esta cumple, y quizás no sea el mejor final del mundo, y a muchos no les gustó. Pero como ya lo dije, la serie lo prepara tan bien que el protagonista calza perfectamente, dándonos así un producto redondo. Por último, quisiera hablar de un pequeño detalle que me sigue pareciendo curioso. Bajo la lógica que antes les mencionaba de los saltos temporales, aquí la contra que tenía era perder la visión cada vez que se ocupaba, llegando a quedar ciego, y por motivos del poder era imposible utilizarlo sin poder ver. Así como un Sharingan básicamente. El tema es que hay una escena donde el prota recibe una herida en el ojo por una loli digna de Black Bullet. Obviamente esto fue para que no se ocupase el poder y no todo se resolviera de la misma manera. Pero con la explicación que antes les di, ya no era necesario ocuparlo, o más que necesario podría ser hasta contraproducente a esa altura. Por lo mismo me hubiera gustado que el mismo prota y sus amigos se lo plantearan para no viajar en el tiempo y no usar la herida como excusa, partiendo de la base que después tiene todos los recursos del mundo para hacerlo de igual manera. En conclusión, Charlotte, a diferencia de las series de este género, no depende tanto de sus personajes, y sí de el personaje, mezclado con el tema sobrenatural, dándonos una simple pero buena explicación de todo aquello, sumado al excelente conflicto que hay detrás. Puedo decir que también es de esas series que te engaña, con la diferencia que a su vez va construyendo un camino para mostrar todo de una. Y ya está, gente, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció Charlotte y de qué anime podría hablar a futuro. Aquí el Anónimo y nos vemos.